La carrera de Alonso. Bueno, saltémonos la etapa Minardi, porque digamos que fue su inicio. Primer ciclo de Renault, 2003-2006, dos campeonatos, dominio, digamos, buenas sensaciones, buen trabajo con Briatore, buen equipo, buen desarrollo, 15 victorias, 37 podios, 15 poles, 71 carreras. Hasta ahí todo iba muy bien, todo era color de rosa, pero, en el 2006 dice, me voy. Y lo dice antes de siquiera acabar el campeonato. Y se va para McLaren. Esa, usted lo recordará más que yo. Eh, la forma como lo anunció Alonso, como se supo eso, puede que no haya sido la mejor. No sé si considerarlo un error, porque además No, había para una mí no. situación además el equipo Renault estaba muy complicado, después de eso se fue la tabacalera japonesa que los patrocinaba, hubo muchos problemas. Digamos que Yo ese creo fue un que no. acierto. Ese fue Yo un creo que fue acierto un salirse de ese acierto. problema. Es también de un piloto grande saber cuándo cambiar de equipo. Y yo creo que Alonso vio que McLaren iba hacia arriba. McLaren no fue campeón en 2006, no fue campeón en 2007 por errores internos de McLaren, porque Ujú. McLaren tenía todo, tenía un volador de carro. Montoya inclusive corriendo en 2005-2006 se apuntó victorias con ese carro porque era un muy buen auto, pero por errores internos de McLaren no fue el campeón. Entonces yo creo que Alonso supo entender que él era el momento para dejar ese idilio con Renault, con Flavio Briatore, y dar el salto a un equipo de jerarquía histórica, porque pues Renault sí, campeón mundial, pero no era un equipo de jerarquía, Sí, de como acuerdo. nombre en la Fórmula Uno. McLaren estaba y está mucho más arriba. Para mí no fue un Bueno, error. yo creo que tampoco, en especial por todo lo que pasaba en Renault y todo lo que pasó en Renault en esa época, cuando Alonso se fue, que prácticamente se desintegró todo. Entonces, esa pongámosle bien, Uh -huh. checa Alonso, o sea, en esa bien. Lleva McLaren, 2007. Como decía Andrés, el carro era muy bueno. Termina tercero del campeonato, 4 victorias, 2 pole, 12 podios, pero termina peleado también con Ron Dennis, con Lewis Hamilton, y ahí, acá son dos decisiones que tomó Alonso. Uno, al final de la temporada se regresa para el equipo Renault, que volvió a aparecer con un nuevo patrocinador, con un patrocinador del banco holandés, no sé qué. Uh -huh. Y segundo, rechazó estar en el proyecto de Red Bull. ¿Cómo ve esas dos? Ese sí es un descalabro, ese sí es un descalabro, pero wow, hay que ver Eso lo decimos el desde ahora viendo lo que contexto, pasó con Red Bull. O sea, porque hay ¿qué que era ver el Red Bull en momento, 2008? claro, hay Sí, que ver el momento de lo que pasaba por la mente, lo que seguramente pasaba por la mente de Fernando Alonso. Fernando Alonso sabía que no podía seguir en McLaren. no, eso era Ahora, insostenible. yo creo que a todas luces estaba claro desde el momento en que anunciaron a Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton venía de ser un protegido de Ron Dennis desde su época de kartismo. Es un Ujú. piloto británico, es un piloto de raza negra, está bien, ¿no? O sea, estamos en una época de diversidad, estamos en una época donde se está inspirando a ese mundo del automovilismo igualitario y a mí me parece muy bien que se Pero mire descubran que, talentos, pero pero mire que estamos estamos hablando del 13 año años 2007. y han pasado 13 años Exacto. y la Fórmula Uno tampoco es que sea la mata Sí, de la no inclusión. está tan O igualitaria, sea, sí, no está tan igualitaria, es verdad, pero imagínense en el a ese 2007. punto iba, a ese punto iba. Y eso es lo que yo iba a decir. Tener un piloto británico ultra talentoso de raza negra en la Fórmula Uno, pues lo iban a defender a capa y espada en McLaren. Claramente. Entonces, para Fernando Alonso, pues yo creo que era suficientemente claro saber que pelear contra Lewis Hamilton era una batalla perdida y que en algún momento Ron Dennis iba a hacer lo mismo que hizo con Montoya, botarle el martillo y decirle te me vas. Entonces, dado ese contexto, pues quizás el único que le abrió en su momento la puerta con algo coherente fue Renault. Sí, aunque sí he visto que Red Bull le ofreció algo de ser, digamos, ese baluarte para el desarrollo del proyecto, pero yo siento que Alonso se fue para su zona de confort. Entonces dijo, Sí, vuelvo a Renault, allá yo soy amo y señor, es el patio de mi casa, entonces yo voy y hago lo que hago. voy a Vamos para mandar. la,
exacto. Entonces vamos para la etapa 2, 2008-2009. Apenas dos victorias, la última de Renault, por cierto, en 2008, si no me falla, Ujú. les reviso, sí, 2008, última 2008. victoria de Renault. Se han pasado ya bastantes estaciones y bastante agua bajo el puente. Una pole, cuatro podios. Terminó quinto el mundial en 2008 y en 2009, año flojísimo, terminó noveno el campeonato. Complicada la situación en esos años y además que Renault de por sí en esos años ya era inestable porque arrancó con unos patrocinadores, cambió a otros, más o menos fue para que tengan un símil, lo que le ha pasado a Williams, que tenía un patrocinador, arrancó con un patrocinador, a mitad de temporada cambió a otro, eso fue un complique, todos los escándalos que tenía Flavio también por su lado, o sea, todo siempre ha sido un complique para Renault en esas dos temporadas, particularmente 2009, si no me falla la memoria, y eso terminó mal. Sin olvidarnos del Crashgate, ¿no? De Ah, sí. esa pieza magistral de las mañas en la Fórmula Uno con ese accidente adrede de Nelson Piquet Jr., ¿no? Ese fue, yo creo que la cereza en el pastel de ese segundo periodo nefasto de Fernando Alonso en Fórmula Uno. Entonces, viéndolo así como dice usted, el salto de McLaren a Renault, dadas las circunstancias, no me Retroceso pareció un para mí. error. No me pareció un error para mí tomar la decisión, pero competitivamente hablando sí fue un error. Sí, yo creo que a mí me parece que Alonso si lo de Red Bull en efecto fue cierto, o sea, esto no es probado, o sea, esto siempre ha sido especulación hasta el sol de hoy. Lo de Red Bull, a mí me parece que si hubiera podido ser un poco más arriesgado y aceptar Red Bull, que los resultados probablemente no hubieran sido mucho mejores a los que consiguió en Renault en esa segunda etapa, pero él decidió volver a su zona de confort, que era Renault. Y todo eso en el 2010 se va para Ferrari. Entonces todos dijimos, Alonso vuelve, va a ser otro Schumacher, Ahora va sí, a es ser el uno, Ferrari, claro. Ferrari va a volver a ser Ferrari, toda la cosa. Que Y además, tres de cinco, tres subtítulos de cinco. La última temporada, el 2014, desastrosa de Ferrari. O sea, eso sí, ujú, no tuvo victorias, no tuvo poles, apenas dos podios. O sea, más o menos si la vaina no sigue por ese lado, puede ser algo similar a lo que les puede estar pasando este año, dependiendo esta variabilidad que hay esta temporada. Pero en general mal, no fue un mal rato en Ferrari, a pesar de no haber ganado los títulos, más o menos peleó, hasta donde pudo peleó, pero estaba fue un ese Red acierto, Bull. Ese me fue un parece que fue un acierto. acierto. Ese yo también le pongo el check Sí. a Alonso porque pasar de ese Renault decaído y en crisis a Ferrari, me parece que estuvo bien. Y es un acierto a todas luces porque es Ferrari, porque es el equipo del corazón de la Fórmula Uno, porque es el equipo que representa lo que es la Fórmula Uno. De amores, de odios, habrá gente que no le gusta Ferrari, habrá gente que es sumamente pasional con la escudería de Maranello, pero es llegar al Real Madrid de la Fórmula Uno, hablándolo en términos futbolísticos. Entonces, Sí, claro. tener la oportunidad de correr para ese equipo con toda la historia que tenía, además viniendo de esa era dorada de Michael Schumacher, posteriormente con el título de Kimi Raikkonen, o sea, Ferrari no estaba tan mal. Ferrari No, y tenía de hecho estuvo herramientas bien. y Las además primeras temporadas claramente estuvo Alonso bien. llegaba a ser el uno. Claramente Alonso llegaba a Ujú. ser el uno porque el piloto 2 era Felipe Massa y Felipe Massa, Era el o sea, Barrichello más joven. sí, tuvo en sus manos la O oportunidad de sea, ser campeón y se le escapó con Lewis Hamilton en 2008 y el accidente en 2009 pues fue un efecto bisagra para el brasileño. Entonces claramente Alonso era el ujú. uno. Sí, digamos que Ferrari, malas y buenas, pero arrancó mejor de lo que terminó en Ferrari, en gran parte por el auto. Eh, pero pues hasta ahí. Ya después, McLaren, 2015-2018. Digamos que ese McLaren era un tiro al aire con el regreso de McLaren Honda, todos McLaren Honda, los 80, Me, me finales de incluyo. los 80. Yo no lo Ca- alcancé a ca- vivir los 80, entonces caí no en me daba caí la... en esa trampa del marketing, caí yo. Yo me ilusioné con McLaren Honda y no. Ay, sí, yo por edad no los alcancé a ver, a ver esos carros en pista, solamente por videos y repeticiones.
Pero sí, No, bueno, fue tranquilo, yo Lidl. también. Yo no tengo 40 todavía, pero sí, o sea, Los, sí sabemos lo que significa McLaren Honda, ¿no? sí, En o sea, los esa años relación 80, estaba. entonces, Pero también había, o sea, estaba el idilio de McLaren Honda 80s, pero ujú. también estaba el Honda es nuevo. ¿Cómo van a llegar a esto sin un, o sea, hace 30 años no están acá, ¿cómo me van a venir a pelear? Y dijeron, pues bueno, la primera temporada puede que sea mala mientras se adaptan, no sé qué, pero fueron una, dos, tres temporadas malas. Eso en lugar de ir para arriba, fue para abajo. O sea, fue Ahí aún en, peor ahí cada en, año. de la Fórmula Uno moderna, de ahí, de esa época sale una de las frases más recordadas, y aunque Alonso se arrepienta al sol de hoy de esa frase, pero el GP2 Engine, o sea, de verdad quiero una camiseta que diga GP2 Engine. O sea, es Sí, de sí, las esa mejores es. frases del recuento histórico de la Fórmula Uno. Creo que el GP2 Engine es una de las frases que todos nos quedaremos. Y nefasto, o Los sea, memes, sí. Lo no, mejor que dejó no, Alonso en ese periodo fueron los memes, las sillas y no, sí, recostado así. la silla tomando el sol, cuando se puso de camarógrafo en una curva y mostraron la toma que estaba haciendo Alonso, que fue terrible, obviamente, con la grúa. Pero bueno, aparte de eso, terrible en general lo de McLaren. O sea, en esa sí fue un riesgo que tomó y que salió terriblemente mal. Salió muy No mal. necesariamente culpa de él, pero duró mucho más, yo creo que duró mucho más de lo que debía haber durado en McLaren. O sea, tuvo mucha esperanza de que esto va a mejorar, pero nunca mejoró. O tardó demasiado en mejorar. Y ya creo que eso, que en 2017 empezar a hacer otras competencias, ya dice como, acá no hay nada que hacer, miremos a ver qué más hacemos. Sí, es que yo creo que lo que él buscó fue su alegría en otro lado. Él quería ganar y dijo, bueno, en Fórmula Uno definitivamente no va a ser. Yo creo que ese golpe de escena lo da cuando entre Mónaco e Indianápolis en 2017 dice, me voy para las 500 millas. Ah, que McLaren no tiene equipo, no importa, montamos un equipo. Que Fernando Alonso no ha corrido indicar, no importa, lo mandamos a correr las 3 semanas de entrenamientos. Esa era la señal de que Alonso ya no quería saber nada de la Fórmula Uno. Y Claro, ciertamente fue su tabla de salvación, que le fue muy bien en esa Indy 500, porque hicieron alianza con el mejor equipo de la grilla en ese entonces, con el equipo de Michael Andretti, que recordemos uno de sus autos, Takuma Sato, resultó ser el campeón de la Indy 500 en 2017. y tenía Entonces, chances Alonso, hasta que le falló pues el motor, lideró hasta que paradójicamente el motor le Honda le falló el dijo, motor preciso, motor Honda. O sea, sí, esa fue una ironía cuando yo vi ese auto y esa es naranja una ironía. parado. No, o sea, ese es un gran karma que debe tener. O sea, si mencionamos ahorita los Vitaly Petrov y los Timo Glock para Massa y para Alonso mismo, yo creo que Honda para Alonso también es un Sí, pequeño karma. sí, tal cual. GP2 Engine, dijo el motor y listo, voló y chao, karma. Voló el motor. Hay que, bro. Pero bueno, ahí se fue, digamos, a lo que hablamos hace un ratico, el WEC y Le Mans con Toyota, que era prácticamente correr solo, o sea, simplemente es, no se estrelle, no la embarre y vamos a ganar, que no pase nada extraño del otro mundo y que no falle nada y llegamos y ganamos. Y pues bueno, dos Le Mans, 2018-2019, también la temporada del WEC de la 18-19, o sea, muy bien ahí. También empezó con las carreras de resistencia mucho más fuerte, ganó unas 24 horas de Daytona. Ujú. Y el año pasado sí, creo que el batacazo de las Indy 500, o sea, puede que uno no se acuerde hasta ni de quién ganó las Indy 500, pero de que Alonso se quedó por fuera de la clasificación de Indy 500, eso me parece que fue más, el boom mediático de eso fue mucho más grande que el mismo ganador de Indy 500. Vamos por partes ahí, Juan David, porque hay tres cosas que usted mencionó que tienen que ver con ese efecto mediático. Cuando Alonso se va al WEC y empieza a correr Le Mans, agarran como pancarta otro tema de marketing, la triple corona. Que hace Dicen, rato no se hablaba. Fernando Alonso no puede lograr nada en Fórmula Uno. Fernando Alonso llega a un equipo que
pues lo difícil, como dice usted, es que no gane. ¿De dónde nos agarramos para mover a Fernando Alonso? La triple corona, papá. Va por su segunda victoria en la triple corona, va a ganar Le Mans, gana 2 veces Le Mans, y después de eso, listo. Alonso está peleando la triple corona. Graham Espera, Hill, año espera, espera. 72, fue el último que la logró. Entonces vamos para Hay, Indy. una pausa. Ahí también hay que ver que lo que usted mencionaba de marketing, el WEC tenía que aprovechar a Fernando Alonso yendo al No, WEC, claro, porque por además, supuesto. porque se le habían ido también los dos más grandes escuderías y equipos. O sea, se había ido Audi, se había ido Porsche. O sea, Sí, o ya no sea, estaban, y no ¿cómo estaban los sostenemos esto? nombres, y no estaban los nombres de esos equipos, ¿no? Antes se había ido Peugeot, que estaba Romain Dumas, que era el piloto icono de Peugeot en esos años. Se había ido Mark Webber con Porsche, con Neil Jani, que eran los pilotos representativos, con Errol Bamber, que eran los Sí, representativos de claro. resistencia de Porsche. Se fue Tom Christensen con Audi, con Alan McNish, que eran los símbolos de la resistencia del equipo de Audi. Se fue todo Y el claro, mundo. O queda sea, Toyota solo. Se fue todo el o mundo y sea, queda Toyota solo. Claro, el o boom sea, mediático para el Wecker Alonso. O sea, realmente sí, cuando se empezó a ir todo el mundo, en especial, digamos, los últimos dos, Porsche y Audi, yo pensé que al WEC le iba a pasar lo mismo que al WTCC, que prácticamente se fueron los grandes exponentes y esto, pues, ¿qué? O sea, ¿qué pasa con esta categoría o si no están los grandes? Sí, Pero bueno, llegó Alonso, le dio el marketing y Alonso se dedicó a las carreras de resistencia. Digamos que bien, en equipos top, claramente en equipos top, en WEC ujú, el único equipo que había realmente en esa categoría, que para mí, y creo que usted está de acuerdo, deberían eliminar los LMP1 y hacerlo como hicieron las 24 horas virtuales, solamente todos LMP2 sí. y GTs. Realmente es mucho más entretenido y realmente fue más entretenido las 24 virtuales que las últimas reales, porque todos sabíamos cómo terminaba eso. Y ya Indy, ahora sí perdón por interrumpirlo, ahora sí lo sigo con su recuento para llegar a Indy. Listo. Entre otras cosas, mientras seguimos conversando, a los que están acá acompañándonos en el Instagram Live, queremos leer sus comentarios. ¿Creen que Fernando Alonso va a poder lograr esa victoria en las 500 millas de Indianápolis? Los invitamos a que escriban desde ya para que sigamos ahí uniéndonos al debate. Ahora sí, Indy 500 de 2019. McLaren con los triunfos que había conseguido en Indianápolis, con el nombre que había recuperado, pues en 2019 le apuesta a un proyecto propio. Se llevó a un símbolo de la IndyCar como es Gilles de Ferran, piloto brasileño, nacido en Francia, campeón de kart, campeón de la Indy 500 en 2003. O sea, alguien que sabe y alguien que entiende lo complejo que es competir en las 500 millas de Indianápolis. Para mí les ganó el exceso de confianza, para mí les De ganó el hecho acuerdo. de decir, tenemos el presupuesto, tenemos el piloto, tenemos el equipo, somos el equipo de mostrar en la Indy 500 de 2019, les ganó eso, les ganó el exceso de confianza. Yo recuerdo cuando después de esa clasificación ese día sacamos un video en nuestro canal de YouTube acá en Colombia Motorfans y hablábamos de esas lecciones que debía dejar eso para todos. Y para McLaren era eso, era la lección de que no pueden llegar a una carrera tan competida como la Indy 500 con el nombre, porque de nombre no se gana. Por Dios, le pasó a los mejores en ese negocio, le pasó al equipo Penske, año 95, después de haber sido ganadores dominando la carrera en el año 94, en el año 95 no pudieron clasificar, probaron 4 autos distintos y no pudieron clasificar a la Indy 500 del 95, y eran Alan Ser Jr. y Emerson Fittipaldi, que eran bicampeones de la Indy 500 cada uno, y pues si le pasa a Penske, que es el Y con baluarte esos del nombres, automovilismo de Estados Unidos, y con esos nombres, bueno, a un equipo novato como McLaren, pues le podía pasar, y al final sucedió. Entonces, ese exceso de confianza le pegó a Alonso, y ese no fue un error de Alonso, fue un error del equipo. no, ese fue el Alonso equipo. le sacó, Alonso le sacó todo ese auto, y dio hasta donde dio. Y bueno, pasamos de la Indy del año pasado y ese, digamos, ese escándalo o es que escándalo, no, ese boom mediático de no clasificar a Indy 500. Le daba final de año a Alonso por empezar a entrenar por allá en la mitad de quién sabe dónde.
con una camioneta para prepararse para el Dakar. O sea, de verdad yo en ese momento cuando vi a Alonso por allá en un desierto, realmente ni recuerdo dónde era que había subido la foto, pero era un desierto por allá en la mitad de la absoluta nada. Yo decía, en cualquier momento lo vemos por allá corriendo Moto 3, Superbike, alguna cosa por el estilo, alguna cosa por el estilo lo vemos por ahí de pronto como a veces por ahí el MotoGP como a veces invita pilotos a locales o pues de cierta nacionalidad de los países que van, como por ejemplo en Argentina, que llevan un piloto argentino ahí para que vaya y corra y eso, que en algún momento le da porque le dicen a Alonso vaya y corra en motos y va y corre. Pero bueno, el Dakar salió Sí, mejor de lo esperado, o sea, un 13º puesto de novato, nunca habiendo hecho eso, me parece bastante bueno y bastante digno. con uno de los mejores equipos, igual, ¿no? Porque también fue el Sí, esfuerzo claro. con Toyota Gazoo Racing, también, o sea, tenía también todo dado para tener el apoyo, para, digamos que, padecer el reto de correr el Dakar, pero como un piloto top. No tuvo que hacer las peripecias que tienen que hacer, por ejemplo, nuestros pilotos colombianos, que Ah, tienen sí, que claro. llegar a montar una carpa improvisada en el vivac después de haber arreglado durante 6 horas la camioneta porque tienen que llegar de la competencia encima a arreglarla ellos mismos. No, a Fernando Alonso no le pasaba eso. Fernando Alonso llegaba a su casa o a su casa rodante o a su Motorhome. carpa con aire acondicionado y olvídate, buenas noches y el equipo que voltee. Sí, claro, digamos que esas facilidades estaban, pero pues lo mismo, o sea, igual el carro no corre solo y hay alguien que lo tiene que Y llevar y es el Dakar pues, que corren los digamos, de punta, o sea, eso mismo que tiene Alonso le pasaba a Peter Hansel, le pasaba a Carlos sí, Sainz, le pasaban a hacer a la tillada, o sea, eso ahí no es o sea, por criticar a Alonso, eso, todos los pilotos top tienen esas mismas condiciones. sí, todo, y digamos que igual, reitero, o sea, haber terminado 13º, o sea, primero terminar y segundo terminar 13, me parece un muy buen resultado para hacer la primera experiencia en esto. Eh, y digamos que esa puede que sea más como la goma de hacerlo, o sea, quiero hacerlo, o sea, no me puedo morir sin hacerlo, es como ese como propósito loco que uno tiene en la vida de quiero hacerlo porque lo quiero hacer, o sea, Sí. sí me entiende, o sea, y ya, lo hizo, puede que lo vuelva a repetir, puede que no, no sé si de pronto lo quiera ganar, tal vez sí, tal vez no, simplemente quería probarse a sí mismo y quería cumplir el sueño de quiero correr un Dakar y voy y corro un Dakar. Y ahora llegamos a la fecha. Alonso para Fórmula Uno se va a convertir en el piloto con más carreras en la historia de Fórmula Uno, porque actualmente es Rubens Barrichello con 323. Alonso, no lo tengo claro si son 312 o 314, tengo ahí la duda, pero pues con Grandes 20 premios disputados, fueron 312. Él se perdió dos, recuerde por el accidente que tuvo en el Australia, accidente en Gran Premio de Australia Australia y Mónaco. y Mónaco, Y exactamente. Mónaco, entonces son 312. Yo tenía la duda Ujú. de si eran, o sea, sabía que eran dos menos, pero no sabía si de 312 o de 314. Y bueno, entonces el otro año va a superar a Rubens Barrichello. Se va a volver el piloto con más carreras en la historia de la Fórmula Uno, cosa que tampoco es menor. O sea, son 300, más de 330 carreras que va a tener Alonso en un año, Ujú. con 39 años que cumple ahorita, en unos días, cumple en 20 días, cumple Alonso unos 39 años. Y tiene 32 victorias. ¿Sube eso o no sube eso? Yo creo que no. Bueno, hablemos por temporadas, dividámoslo por años. Venga, antes de eso, le debía las respuestas de varios de los que nos habían comentado sobre Indy 500. César Escudero nos comentaba que a Fernando Alonso no le va a alcanzar para ganar en esta edición de Indy 500 porque Penske y Ganassi son muy fuertes. Puede tener razón, Penske y Ganassi vienen muy fuertes los últimos años. Yo no descartaría a Andretti de la Indy 500, siempre andan muy bien. Y Además puede pasar cualquier cosa con lo exacto, es un loco tiro que al está aire. todo o Es un sea, si tiro al la aire. Indy 500 es un tiro al aire normalmente, ahorita con todo esto que ha pasado, aún más. Exactamente. Y el segundo comentario que iba a mencionar sobre ese tema, Darius Racing, quien nos dice, el entorno de Alonso menosprecia a la IndyCar y 2019 es la prueba de ello. Ahora
con un auto de Schmidt-Peterson, que es la alianza que hizo McLaren con el equipo de Sam Schmidt, que es un auto de Ujú. mitad de tabla, las posibilidades son pocas. No creo que sean pocas, pero Yo entonces, bueno, tampoco. nos quedan 30 segundos, Juan David. Usted dirá si continuamos un segundo live. No, yo creo que cerrémoslo conclusión. Para mí Alonso 2021 no tiene ninguna chance de ganar algo y Ninguna. 2022 como para todo el resto de equipos un tiro al aire.